El día de Halloween de 1994 fue un día ventoso y húmedo en gran parte del medio oeste de los Estados Unidos. Las temperaturas en Indiana e Illinois esa tarde rondaban los 0 grados, con cielos grises y lluvias intermitentes. Lo que prometía un día ajetreado en todos los aeropuertos y una noche ligeramente desagradable para los que pedían dulces en Halloween. ...31 de octubre de 1994... Aeropuerto Internacional de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Aquí, numerosos aviones están estacionados junto a la terminal, embarcando y desembarcando a los miles de personas que viajan cada día en avión hacia y desde la ciudad que se autodenomina la encrucijada de los Estados Unidos. Uno de estos aviones era un modelo ATR-72 biturbohélice con capacidad para 66 pasajeros, pintado con el esquema de colores rojo, blanco y azul de American Airlines, la mayor aerolínea de pasajeros del mundo. El nombre en el costado del avión era American Eagle, la marca de los servicios regionales de American Airlines. El comandante del vuelo 4184 era el capitán Orlando Aguiar, de 29 años, que tenía más de 7.800 horas de vuelo, incluidas más de 1.500 en aviones ATR-42 y 72. Sus compañeros de trabajo lo describían como extrovertido, agradable y con quien era fácil trabajar. Se habían hecho comentarios similares sobre el segundo al mando, el primer oficial Jeff Gagliano, de 30 años, que en realidad tenía más experiencia en aviones ATR, ya que había pasado más de 3.600 de sus 5.167 horas totales en el turbohélice franco-italiano. En la cabina de pasajeros, 64 personas que estaban bajo el cuidado de la azafata senior Sandy Modaff y de la azafata junior Amanda Holberg, quien estaba disfrutando de su primer día de trabajo. En total, 68 a bordo del ATR-72. Los aeródromos en ruta informaban de diversos niveles de lluvia, niebla, cielo nublado bajo y ráfagas de viento. El resumen del pronóstico preparado por American Airlines indicaba que la lluvia continuaría durante toda la noche, asociada al paso de un frente frío, y que era posible que se produjeran tormentas eléctricas dispersas. Se informó a los pilotos que el nivel de congelación estaba cerca de los 10.000 pies. A las 2:14 de la tarde, con apenas unos minutos de retraso, el vuelo 4184 se alejó de la rampa, listo para rodar. Sin embargo, el despegue no iba a ser inminente. Debido a las ráfagas de viento y la mala visibilidad, el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, al cual se dirigían, estaba operando por debajo de su capacidad máxima. Como resultado, la sucursal local de control de flujo en Chicago informó a Indianápolis que el vuelo 4184 se mantendría en tierra hasta al menos las 14:52. La idea detrás de este tipo de control en tierra es que es más seguro y eficiente evitar que un avión despegue que ponerlo en patrón de espera después de que esté en el aire. De hecho, cuando el control de flujo funciona como está previsto, ningún avión debería experimentar una espera prolongada en el aire. A las 14:55 por fin, el vuelo 4184 recibió autorización para el despegue. El copiloto aceleró al máximo y comenzaron a rodar por su pista asignada. Se elevaron sin problemas y comenzaron el ascenso hacia los 14.000 pies que tenían como altitud de crucero autorizada. Mientras el primer oficial Gagliano volaba el avión, el capitán Aguiar se puso en contacto con el sector de Danville en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Rutas de Chicago, que les autorizó a subir a la radiobaliza de Chicago Heights, al suroeste de su destino. Minutos después, el vuelo 4184 solicitó y recibió autorización para ascender a 16.000 pies.
A esta altura sortearemos las turbulencias que tenemos delante. Sí, pero no por mucho tiempo. Y efectivamente, minutos después, para cumplir con una restricción de zona, el avión tuvo que descender a 10.000 pies. Mientras descendían, los pilotos notaron que en la anterior altitud de 16.000 pies el hielo comenzó a acumularse en las alas. Así que rápidamente activaron todos los sistemas antihielo y de deshielo. A las 15:18, la tripulación de vuelo recibió una mala noticia. Pese al retraso en la salida para evitar esto precisamente, tendrían que esperar antes de iniciar el descenso. Una avalancha de tráfico se acercaba a Chicago desde el oeste y los controladores les han ordenado que se mantengan en el aire. Se informó al vuelo 4184 de que podían esperar en la intersección Lucid, en el noroeste de Indiana, hasta las 3:30. Aunque, un minuto después, esta hora se revisó de nuevo hasta las 15:45. Además, el controlador informó que el patrón de espera se realizaría con virajes a la derecha, tramos de 10 millas y una velocidad no superior a 175 nudos, que es la velocidad máxima de espera para los aviones turbohélice. A las 15:24, el vuelo 4184 alcanzó la intersección Lucid y entró en el circuito de espera a una altitud de 10.000 pies. Los pilotos han observado que ya no hay nada de hielo en las alas, así que han decidido apagar las botas antihielo. Mientras daban vueltas en modo automático, la azafata Junior entró en la cabina y comenzó a charlar con los pilotos. Era su primer día de trabajo y tenía curiosidad por ver cómo se trabajaba en la cabina de pilotos. El capitán puso la radio, sintonizando algo de música, quizá para impresionar a la nueva chica. La azafata exclamó: «Vaya, es como una radio estéreo. Qué bien vivís aquí mientras nosotras nos peleamos ahí fuera con los pasajeros». La verdad es que lo tenemos bastante fácil. Le estaba diciendo a Jeff que nunca querría hacer otra cosa que no sea esto. Eso sí, si el piloto automático no funcionara, ahora mismo estaría como una abejita muy ocupada. A las 15:33, la azafata Junior comenzó a preguntar sobre los sistemas de la aeronave y a guiar demostró todas las diferentes alarmas que podía generar el sistema de advertencia de proximidad al suelo. Mientras las hacía sonar se escuchó un timbre de alerta de precaución que no estaba asociado con nada que estuviera haciendo el capitán, pero la tripulación no se dio cuenta de esto. Las conversaciones fuera de tema continuaron hasta las 15:38, cuando el controlador del sector de Boone llamó para agregar otros 15 minutos a su espera, con una liberación estimada a las 4 de la tarde. Con 22 minutos aún por esperar, los pilotos reanudaron la charla con la azafata Holberg y escucharon música. Hasta que a las 15:41, el sistema de aviso antihielo emitió una señal acústica de precaución igual que la que sonó anteriormente. Pero esta vez, los pilotos tomaron nota. De acuerdo con el procedimiento adecuado, respondieron activando las botas antihielo. Momentos después, Holberg abandonó la cabina. Mientras Gagliano manipulaba los sistemas, el capitán Aguiar apagó la música e hizo un largo anuncio a los pasajeros pidiendo disculpa por los retrasos. Hacía un rato que habían puesto los flaps a 15 grados, para evitar que el piloto automático subiera mucho el morro en los virajes. Los pilotos afirmaron que ahora el ATR iba mucho mejor. Los minutos pasaban, el capitán había tenido tiempo de ir al baño y volver. Los pilotos volvieron a hablar de sus retrasos y de las comunicaciones con el centro de control. También insinuaron que la controladora que les mantenía en espera se había olvidado de ellos. Pero por fin, a las 15:56 recibieron noticias. Vuelo 4184, desciendan y mantengan 8000. De acuerdo, bajamos y mantenemos 8000. Eagle 4184. Al mismo tiempo, su sistema de prevención de colisiones de tráfico anunció que había un avión cerca. Este vuelo estaba pasando sobre sus cabezas y de hecho era la razón por la que el controlador les había ordenado descender. Como los aviones estaban a diferentes altitudes y divergían, la tripulación de vuelo no comentó ni reaccionó ante la alerta. ¿Me oye, Jeff? ¿Estamos ya fuera de la espera? No, solo nos han dicho que descendamos a 8000.
Segundos después, mientras descendían hacia los 8000 pies, su velocidad aumentó más allá de los 180 nudos y sonó la advertencia de exceso de velocidad de los flaps. El capitán lo retrajo, y apenas 2 segundos después de esto, de manera totalmente inesperada se desató el infierno. A las 15:57 y 29 segundos, el piloto automático se desconectó y el avión se inclinó drásticamente hacia la derecha, girándose a una velocidad de 50 grados por segundo, mucho más allá de la capacidad operativa normal. Ambos pilotos soltaron exclamaciones de sorpresa y Gagliano agarró los controles en un intento de recuperarse. Las alas perdieron su sustentación y el morro cayó mientras el avión comenzaba a descender hacia el suelo. El capitán Aguiar inmediatamente revirtió su última orden, moviendo los flaps de nuevo a 15. Pero como su velocidad aerodinámica ahora era superior a 185 nudos, la computadora les impidió esta acción. El copiloto Gagliano, soltando improperios, empezó a mover sus controles hacia la izquierda y levantó el morro, lo que pareció ser efectivo durante varios segundos. Pero casi instantáneamente, el avión se inclinó de nuevo a la vez que inició un giro de más de 450 grados, una rotación y cuarto completa, antes de que Gagliano lograra estabilizar de nuevo la inclinación. En medio de múltiples gritos, el copiloto empezó a forzar sus controles hacia la izquierda de nuevo, disminuyendo el ángulo del aveo, pero para entonces el avión estaba inclinado 60 grados hacia abajo. La velocidad estaba aumentando de manera muy drástica. Pero con el avión a 6000 pies de altura y descendiendo a una velocidad vertical de 24.000 pies por minuto, ya estaban condenados. Con la mirada puesta en la muerte, el aterrorizado primer oficial tiró de los controles con todas sus fuerzas, lo que provocó unas fuerzas G de casi 4 puntos, y el avión se rompió. La cola y las dos puntas de las alas se separaron en pleno vuelo, se escuchó un fuerte crujido y las cajas negras dejaron de grabar. 2 segundos después, el casco desintegrado del ATR-72 se estrelló contra un campo con una fuerza increíble. El único testigo fue un granjero que vio por una fracción de segundo cómo el avión se precipitaba desde el cielo y estallaba en 1000 pedazos contra el suelo. Cuando los residentes locales y los servicios de emergencia llegaron al lugar, era evidente no solo que ninguna de las 68 personas a bordo había sobrevivido, sino que no habría cuerpos para enviar a casa. ¿Qué había pasado? ¿Cómo un avión en patrón de espera pudo descontrolarse y estrellarse sin manera de recuperarlo? Una hora después del accidente, la noticia empezó a aparecer en las pantallas de televisión de todo Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte estaba reuniendo a un equipo para viajar al lugar de los hechos e iniciar una investigación urgente. Al otro lado del Atlántico, en Europa, los ejecutivos e ingenieros de ATR recibieron la misma temida llamada telefónica. Cada uno abordaría el accidente con sus propias motivaciones y preconcepciones. Desde el principio se sospechó que el hielo podría tener algo que ver con la pérdida de control. Los pronósticos meteorológicos advertían de una formación de hielo entre ligera y moderada, pero los pronósticos pueden estar muy equivocados y podría haber habido una formación de hielo mucho peor. Al localizar a otros pilotos que estaban en la zona, la NTSB se enteró de que muchos de ellos habían informado de la presencia de hielo cerca de la última posición del vuelo 4184, pero sus informes coincidían en gran medida con el pronóstico. La máxima prioridad de la NTSB en ese momento era recuperar las cajas negras. La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo se encontraron dentro del cono de cola intacto, habiendo sobrevivido al choque con daños superficiales. Ambas fueron empaquetadas cuidadosamente y enviadas rápidamente a Washington para su análisis. Mientras tanto, en el lugar del accidente, la magnitud de la destrucción humana obligó a las autoridades a declarar el lugar como un peligro biológico, y los investigadores que trabajaban para recuperar las pruebas tuvieron que seguir estrictos protocolos de descontaminación. Los equipos de recuperación acabaron encontrando miles de restos humanos fragmentados. Quienes estuvieron allí afirmaron que posiblemente fue una de las escenas más espantosas con las que la NTSB había trabajado.
en Washington, los investigadores descargaron los datos de vuelo y escucharon la grabación de las voces en la cabina. Las cintas transmitían un ambiente informal en la cabina, mientras los pilotos pasaban el tiempo en el circuito de espera con bromas, música y conversaciones. Los datos del FDR no sugirieron nada anormal hasta los últimos 2 segundos antes de que el avión abandonara abruptamente el vuelo controlado. Lo que la NTSB vio en ese momento fue sorprendente. Momentos después de que el capitán Aguiar retrajera los flaps, los alerones, que controlan el alabeo, comenzaron a moverse dirección hacia abajo en el ala derecha por sí solos. Al principio, este movimiento fue leve, pero después de un momento los alerones alcanzaron la máxima deflexión hacia abajo en el ala derecha en menos de 1/3 de segundo. Esto superaba con creces la tasa de deflexión máxima que puede ordenar el piloto automático, que estaba activado en ese momento. Incapaz de evitar que se produjera esta deflexión, el piloto automático se desactivó inmediatamente y el avión se inclinó fuera de control, alcanzando 77 grados a la derecha en 1,5 segundos. Claramente, los alerones se habían desviado bajo la influencia de alguna fuerza ajena al piloto automático o al piloto. Pero en cuanto a qué podría causar un movimiento tan masivo, había pocas posibilidades. La fuerza más poderosa que actúa sobre los controles de vuelo en un avión es el flujo de aire que rodea el exterior de la aeronave. De hecho, sin este flujo de aire, los controles de vuelo no harían nada en absoluto. Pero si este flujo de aire comienza a comportarse de manera inusual, entonces los resultados pueden volverse impredecibles. Finalmente, la NTSB determinó que mientras los sistemas de deshielo del ATR son capaces de eliminar el hielo de la línea central del ala, este hielo derretido rápidamente se volvía a formar detrás de los sistemas como hielo desplazado, donde no se podía deshacer. Esto impidió el correcto flujo de aire en la superficie alar y provocó que el control del alerón se moviese de manera impredecible. La familia de aviones ATR ha tenido en su historia un buen número de problemas de control del avión en condiciones de hielo. Por esta razón, la NTSB también mencionó como factor contribuyente la inadecuada respuesta por parte del fabricante. En los años posteriores al accidente, AMR Corporation dejó de utilizar sus ATR de American Eagle en sus bases del norte y los trasladó a las bases del sur y del Caribe, donde el hielo no es un problema. En marzo de 1995, algunas familias de las víctimas descubrieron restos de sus seres queridos en el lugar del accidente, lo que dio lugar a la sospecha de que las labores de limpieza no habían sido exhaustivas. En abril de 1996, la FAA publicó 18 directrices de navegación aérea, en lo que parecía ser un intento de evitar más accidentes de ATR en condiciones de hielo. Pero a la vista está que no lo lograron. Desde el día de este accidente ha habido 3 accidentes más de ATR por formaciones de hielo en sus alas. El vuelo 791 de Transasia Airways, el vuelo 883 de Aerocaribbean y el vuelo 120 de Ayuter. Además, un cuarto que está bajo investigación, el vuelo 2283 de Boepas. Pasan unos minutos de las 12 del mediodía en Brasil. El vuelo 2283 ha transcurrido sin problema hasta estos momentos. Están a mitad de camino de su destino final en Sao Paulo cuando la tripulación de cabina recibe un mensaje SIGMET elaborado por la Oficina de Vigilancia Meteorológica. En él se indica que entre los 12.000 y los 21.000 pies en las inmediaciones de Sao Paulo existe riesgo de formación de hielo severa. En esos momentos, el ATR de Boepas volaba a 17.000 pies dirección a la zona afectada por las formaciones de hielo. ...9 de agosto de 2024... Aeropuerto Regional Oeste... Cascavel, Paraná, Brasil. Son las 11 de la mañana, y aquí el vuelo 2283 de la aerolínea Boepas espera a 68 pasajeros con billete para volar hasta Sao Paulo. Trayecto que durará aproximadamente 90 minutos.
El avión es una TR-72 de nombre Maritaka y registro PSVPB, de 14 años de antigüedad. Un avión de pasajeros regional de corto recorrido, turbohélice bimotor desarrollado y producido en Francia e Italia por el fabricante de aviones ATR. El número 72 en su nombre se deriva de la capacidad estándar típica de la aeronave, 72 asientos. El 16 de agosto de 1984, el primer modelo de la serie, designado como ATR 42300, realizó el vuelo inaugural del tipo. A mediados de la década de 1980, se desarrolló la TR-72 como una variante alargada del primero de los ATR. Este modelo de avión ha estado involucrado en 66 accidentes e incidentes de aviación, incluyendo 40 pérdidas de casco, resultando en 532 muertes. Hasta agosto de 2024, ha habido 13 accidentes con al menos una muerte reportada. El primer accidente fatal que involucró a este tipo de aeronave fue el vuelo 4184 de American Eagle en 1994. Este mismo año, unos meses atrás, esta aeronave experimentó problemas hidráulicos y un golpe de cola durante el aterrizaje en la pista 10 del Aeropuerto Internacional de Salvador, Brasil, el 11 de marzo de 2024, lo que resultó en daños estructurales en la cola. El ATR fue transportado a Ribeirão Preto para realizar reparaciones exhaustivas hasta que reanudó las operaciones normales el 9 de julio. Por su parte, Boepas Líneas Aéreas es una aerolínea fundada en 1995 como Passaredo Líneas Aéreas. Comenzó con 3 Embraer EMB 120 Brasilia, después se hizo con varios Airbus A310 y estos fueron sustituidos por aviones ATR-42. No sería hasta 2011 cuando la aerolínea compró sus primeros ATR-72. En 2019 cambió su nombre a Boepas. El vuelo 2283 de Boepas estará comandado por el capitán Danilo Santos Romano, de 35 años, un piloto que lleva más de 10 años pilotando aviones. Le acompaña el primer oficial Humberto de Campos Alencar Silva, de 61 años. Completan la tripulación 2 asistentes de vuelo, Débora Soper Ávila, de 28 años, y Rubia Silva de Lima, de 41. Son las 11:45 de la mañana. El pasaje se ha cerrado con 58 de los 68 pasajeros habiendo abordado. 10 personas no han podido subir al avión porque estaban esperando en la puerta equivocada y cuando se han dado cuenta ya era tarde. En total, viajarán en el ATR-72 62 personas con destino a Sao Paulo. El avión se dirige ya hacia su pista asignada. A las 11:58, el vuelo 2283 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problema y comenzaron su ascenso hasta el nivel de vuelo 170 que sería su altitud de crucero. Pasan unos minutos de las 12 del mediodía. El vuelo 2283 ha transcurrido sin problema hasta estos momentos. Se encuentran a mitad de camino de su destino final en Sao Paulo, cuando la tripulación de cabina recibe un mensaje SIGMET, elaborado por la Oficina de Vigilancia Meteorológica. En él se indica que entre los 12.000 y los 21.000 pies en las inmediaciones de Sao Paulo existe riesgo de formación de hielo severa. El ATR continúa volando a 17.000 pies, acercándose al área controlada por los controladores de vuelo del aeropuerto de Sao Paulo. Todo parecía ser rutinario. Estaban a pocos minutos de iniciar el descenso hacia el aeropuerto cuando el copiloto se da cuenta de que están perdiendo altura. ¿Qué está pasando? Eran las 13:18 en esos momentos. El capitán movió la palanca de potencia y el avión ganó algo de altura momentáneamente.
pero fue solo un espejismo. Unos segundos después, la velocidad volvió a disminuir y de nuevo comenzaron a descender. Estaban a punto de entrar en pérdida cuando el copiloto gritó: «¡Necesitamos más potencia!». ¿Qué estaba pasando en el interior del ATR? El vuelo 2283 continuó perdiendo altura y velocidad hasta el punto final en el que entraron en una pérdida irrecuperable. En ese momento, el ATR comenzó a caer girando alrededor de su eje vertical de manera helicoidal. La velocidad de descenso alcanzó los 24.000 pies por minuto, unos 120 metros por segundo. Esto significa que el avión estuvo cayendo durante al menos 38 segundos para finalmente estrellarse y estallar en llamas en el patio de una casa en Vinhedo, a 76 kilómetros del aeropuerto de Sao Paulo. Las 62 personas a bordo del vuelo de Boepas fallecieron en el impacto. También lo hizo un perro que viajaba en el avión junto a 3 de los pasajeros. Todos los cuerpos se encontraron en sus asientos en posición de impacto, con la cabeza entre las rodillas. Eso quiere decir que durante la caída fueron avisados por la tripulación para que se preparasen para el inminente impacto. ¿Qué había pasado? ¿Qué se sabe hasta el momento? Esta catástrofe ha sido el primer accidente fatal en la aviación comercial brasileña desde el vuelo 4896 de Noar Líneas Aéreas, en 2011, y el primero que involucra a Boepas desde su creación en 1995. La caja negra y la grabadora de voz de cabina fueron recuperadas de la zona del accidente. La investigación y lectura de estas cajas negras está siendo llevada a cabo por el CENIPA brasileño, la BEA francesa y la TSB canadiense. Estas dos últimas agencias en representación de los países donde se habían fabricado la aeronave y los motores. Inicialmente, los expertos en accidentes aéreos han señalado la formación de hielo en las alas como posible causa. La pérdida de altitud y velocidad, así como la entrada en pérdida final, son totalmente compatibles con este apunte. Algunos han puesto como ejemplo otro accidente de un ATR, el vuelo 4184 de American Eagle, en el que los pilotos perdieron el control después de encontrarse con una zona en la que había severas condiciones de formación de hielo. Igualmente, la semana pasada os presenté el caso del vuelo 3407 de Colgan, en el que otro avión turbohélice, en este caso un Dash 8 Q400, sufría una entrada en pérdida por la formación de hielo en las alas, acompañado de una mala decisión del capitán. Los datos del vuelo 2283 indican una pérdida inicial de altura, acompañada de un ascenso momentáneo antes de entrar definitivamente en barrena. Algo bastante parecido a lo que ocurrió en el vuelo 3407 de Colgan. Los ATR han evolucionado positivamente desde el momento en el que ocurrió el accidente del vuelo 4184 de American Eagle en 1994. Su sistema antihielo ha sido mejorado en este tiempo, pero algunos vídeos demuestran que el estado de los aviones ATR de Boepas no era el mejor. El estudio de los datos de las cajas negras nos sacarán de dudas. ¿Fue error de los pilotos como en el caso de Colgan? ¿O quizá falló algún sistema en el avión? Otra variante, indicada por un supuesto piloto que en esos momentos volaba cerca de la zona, es que el capitán del vuelo 2283 indicó al controlador que estaban teniendo formaciones de hielo severa en el avión, pidiendo al ATC un descenso urgente de altitud que sería rechazado o puesto en espera por el controlador. Este dato no está verificado de ninguna manera, y si ocurrió o no, lo sabremos cuando se publique el informe preliminar, o incluso es posible que no se sepa hasta que salga a la luz el informe final.
El 15 de agosto, las autoridades informaron de que el accidente se produjo apenas un minuto después de que el avión iniciara un pronunciado descenso. Los pilotos habían indicado que el avión necesitaba más potencia. Entre los fallecidos comenté que había un perro que viajaba junto a 3 personas. La historia de estas personas se ha hecho bastante visible en redes sociales en estos días. Eran la venezolana Josgladys González, su madre y su pequeño hijo Joslan, junto con el perro de la familia. Habían llegado a Brasil hacía 4 años buscando un mejor futuro, pero tras este tiempo decidieron que la vida en Brasil era demasiado costosa para ellos, así que decidieron continuar sus vidas en Colombia. Este viaje era el inicio de su continua búsqueda de una vida mejor. Si durante las siguientes semanas se publica el informe preliminar o el contenido de las cajas negras, tendréis un nuevo vídeo extra, entre semana, comentando los datos y añadiéndolos a esta o una nueva reconstrucción de los hechos. Son las 13:41 y el vuelo 705 de Northwest no para de recibir indicaciones del controlador del aeropuerto para esquivar las severas turbulencias que hay en su camino. La gran tormenta que azota Miami y el tráfico cercano al aeropuerto les están haciendo serpentear continuamente cuando aún no llevan ni 10 minutos en el aire. Northwest 705, en 3 millas deberían salir de esa gran nube y tener 4 millas sin precipitaciones de ningún tipo. Después volverán a entrar en otra gran nube, pero cuando salgan abandonarán definitivamente la tormenta. Recibido. Por fin buenas noticias. ...12 de febrero de 1963... Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Son las 13:05 y aquí el vuelo 705 de Northwest Orient está acogiendo a los últimos pasajeros que saldrán con destino Portland en unos minutos. El día es lluvioso y cerca del aeropuerto se ha formado una gran tormenta que está haciendo que varios aviones opten por retrasar su salida o salgan en direcciones opuestas a las que tenían inicialmente para desviarse y esquivar las turbulencias. El capitán del vuelo 705 ya ha sido advertido y está estudiando las diferentes opciones. El avión es un Boeing 720, el único avión de pasajeros de Boeing que no siguió el formato 7X7 que tienen los demás aviones de este fabricante. El 720 era en realidad un 707 con algunas modificaciones importantes. Diseñado para transportar menos pasajeros en rutas más cortas, a aeropuertos más pequeños, las diferencias con el 707 incluían un fuselaje 2,5 metros más corto, una ala rediseñada, un peso base más ligero y después de los primeros meses de producción, un nuevo conjunto de motores turbofan Pratt & Whitney que producían significativamente más empuje. De los 154 Boeing 720 que se construyeron entre 1958 y 1967, varios se entregaron a Northwest Airlines, con sede en Minneapolis, entonces una de las compañías aéreas más grandes de Estados Unidos. En ese momento, la compañía operaba como Northwest Orient Airlines, como parte de un esfuerzo continuo de marca centrado en sus rutas al este de Asia. A los mandos del vuelo 705 está el capitán Roy Almquist, de 47 años que acumulaba cerca de 18.000 horas de vuelo, aunque tan solo 150 en este tipo de avión. Almquist era una persona bastante conocida en Minnesota, sede de la aerolínea. Fue director de un banco en la ciudad y presidente de varias compañías. Junto a él está el copiloto Robert Feller, de 38 años y 11.800 horas de vuelo, 1.100 de estas en aviones 720. Y también en cabina viajará el ingeniero de 29 años Allen Friesen. A bordo también viajaban 5 azafatas y una carga bastante ligera de tan solo 35 pasajeros. Habrían sido 36, pero una pasajera echó un vistazo al clima y decidió que prefería no volar ese día. Dio media vuelta y se fue a casa. En total, 43 personas a bordo del vuelo 705.
A las 13:23, el capitán Almquist comunicó que saldrían por la pista 27 a la hora establecida y que volarían instrumentalmente hasta Chicago. A las 13:35, el Boeing 720 comenzó a rodar por la pista 27 del aeropuerto de Miami. Se elevaron sin problemas y comenzaron a ascender hasta los 5.000 pies que les había indicado el controlador del aeropuerto. Minutos más tarde, los controladores proporcionaron al vuelo diferentes rumbos para mantenerlo alejado de las tormentas que tenían en su radar. Primero a la derecha rumbo 240, luego a la izquierda nuevamente hasta 180, a la derecha otra vez hasta 240, nuevamente a la derecha hasta 270 y finalmente más a la derecha hasta rumbo 300. En el último cambio de dirección, el capitán vio cómo se encaminaban directos a una tormenta y retomó la conversación con la torre de control de manera un tanto alterada. No entendía que les enviasen directos a una zona de tormenta, a lo que el controlador respondió. Northwest 705. En 3 millas deberían salir de esa gran nube a la que se dirigen y tener 4 millas sin precipitaciones de ningún tipo. Después, volverán a entrar en otra gran nube, pero cuando salgan, abandonarán definitivamente la tormenta. De acuerdo, parecen buenas noticias. Por favor, indíquenos cuándo podemos ascender. Preferimos sobrevolar esas nubes a una mayor altitud y no a 5.000 pies. Así quizá podríamos esquivarlas. Según entraban en la tormenta, recibieron el OK. Podían ascender a 25.000 pies. El capitán comenzó el ascenso, pero inesperadamente una gran turbulencia movió el avión hacia arriba y hacia abajo. El susto no fue pequeño, al menos estuvieron 5 segundos subiendo y otros 5 bajando sin control. Los pilotos incluso notaron cómo se despegaban por un momento de sus sillones. Todo volvió a la calma cuando empezaron a ver algo de luz. Seguían ascendiendo cuando por fin salieron de la primera nube que el controlador les indicó. ¿Pueden girar a la derecha ahora mismo? Negativo, volveríamos a entrar en la tormenta. Nos has mandado directos a una zona de turbulencias severas y ¿quieres que volvamos a entrar? Estamos ya en 10.000 pies y ascendiendo. Giraremos a la derecha lo antes posible. Northwest 705. Les envié a la zona menos turbulenta según mis radares. Pues ya te digo yo, que la turbulencia no fue pequeña. Espero que no mande a nadie más por aquí. El controlador ignoró las críticas y pidió a la tripulación que a partir de ese momento se comunicara con el centro de control del área de Miami en la frecuencia 118.5. Pero por alguna razón, los pilotos no pudieron contactar con el centro de Miami, ya sea por la interferencia de la tormenta o porque la cabina temblaba demasiado para entrar en la frecuencia indicada. Avisaron al controlador del aeropuerto y siguieron comunicándose con él. Northwest 705, giren a la derecha en dirección 360 para interceptar la radial J41. Esta vez los pilotos pudieron realizar ese giro. Se encontraban ya a 15.000 pies y parecía que lo peor ya había quedado atrás. Pero otra gran nube se alzaba frente a ellos. Según los cálculos del capitán, no estarían muy lejos de poder pasarla por encima, así que aumentó la velocidad de ascenso antes de entrar en la tormenta. Una vez entraron, parecía menos virulenta que la anterior. Volaban en ese momento a 17.500 pies y a una velocidad cercana a los 300 nudos. Pero sin previo aviso, el avión comenzó a ascender de una manera que jamás podrían haber imaginado. Una fuerte corriente de aire les hizo subir muy rápidamente. Alcanzaron una velocidad de ascenso de 9.000 pies por minuto. El gran empujón hacia arriba no terminaba. Parecía no tener fin. La velocidad comenzó a disminuir. Llegaron a los 215 nudos cuando el capitán, viendo que no podía empujar el avión hacia abajo, decidió utilizar el compensador del estabilizador horizontal. Giró la rueda al máximo y por fin dejaron de ascender. A su vez, el capitán presionaba sus controles también. Habían sido muchos segundos de ascenso y la velocidad estaba cercana a la de pérdida en esa altura. Pero Almquist no había calculado las consecuencias que estas maniobras podrían tener.
Una vez la corriente de aire se detuvo, el avión comenzó a descender con el compensador horizontal empujando el morro al máximo y los controles igualmente empujados con todas las fuerzas del capitán. El avión inició un terrorífico descenso, de tal magnitud que era imposible nivelar la aeronave. Ahora, el capitán tiraba de los controles para parar la abrupta caída, pero era imposible. La fuerza necesaria en ese momento para enderezar el avión escapaba de la de un capitán nervioso y asustado. No obstante, aun habiendo tenido la fuerza suficiente, la física se habría encargado de destrozar el avión por completo en ese movimiento estabilizador. El descenso era imparable. El avión se partió en dos y los 4 motores se separaron de las alas. Mientras la cabina de los pilotos caía en picado hacia el suelo, el resto del avión no paraba de dar vueltas hasta que comenzó a arder. Finalmente el avión, hecho añicos, cayó en la zona de los Everglades. Los 43 ocupantes del vuelo 705 perdieron la vida en este accidente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué perdió el control del 720 el capitán Almquist? Para los investigadores de la Junta de Aeronáutica Civil, la predecesora del actual NTSB, el simple hecho de llegar al lugar del accidente iba a ser un desafío. Los restos del avión se localizaron en una zona de marismas y cipreses a unos 24 kilómetros de la carretera más cercana. La única forma de llegar era en helicóptero o vehículos todoterreno. Una vez llegaron a la zona, fueron capaces de recuperar el 97% del avión. Partes del avión que serían recolocadas parcialmente en una gran nave para su estudio. Aunque ninguna persona sobrevivió, algunos animales que viajaban en la zona de carga sí lo hicieron. Una bolsa de peces tropicales fue encontrada intacta entre los escombros con los peces todavía nadando en su interior. No hubo evidencia de fatiga del metal en ninguna estructura primaria. Ninguno de los motores había fallado antes de la ruptura. Los daños por incendio y explosión en pleno vuelo fueron limitados y sugirieron un breve incendio repentino después de que el avión ya había comenzado a desintegrarse. No había señales de una bomba, un rayo o una falla catastrófica en ninguna superficie de control. Según los investigadores, el avión estaba en perfecto estado mecánico antes de caer repentinamente del cielo y romperse. Finalmente, la Junta de Aeronáutica Civil publicó cuál había sido el motivo de la masiva caída del Boeing 720. El accionamiento hasta el máximo del trimado horizontal hizo incontrolable el avión una vez desapareció el flujo de aire que les elevaba, un error que varios pilotos ya habían cometido en el pasado. El accidente del vuelo 705 resultaría clave para evitar más accidentes de este tipo. El causante no eran los aviones ni el clima, sino la forma en que reaccionaban los pilotos. Este descubrimiento conduciría no solo a cambios importantes en la forma en que se entrenaba a los pilotos, sino a la virtual eliminación de los accidentes relacionados con turbulencias como categoría, salvando sin duda las vidas de innumerables futuros viajeros aéreos. Hace pocos minutos que el DC-9 de Southern despegó y comenzó a adentrarse en la tormenta, cuando el controlador contactó con ellos y les dijo: Southern 242, están en lo que parece ser la parte más dura ahora. ¿Cuáles son sus condiciones de vuelo? Estamos pasando por pequeñas turbulencias y diría que lluvia moderada. De acuerdo, no parece que al frente sea más fuerte. Mientras sea así, estaremos bien. ...4 de abril de 1977... Aeropuerto Regional de Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Son las 15:40 de la tarde. Hace menos de 10 minutos que el vuelo 242 de Southern Airways ha aterrizado en este pequeño aeropuerto.
La parada será muy corta, de menos de 30 minutos, lo justo para que algunos pasajeros desembarquen y otros tomen asiento. El vuelo procede de la ciudad de Muscle Shoals, a tan solo 20 minutos de aquí, y su destino final es la ciudad de Atlanta. En 1977, la aerolínea local más grande de toda la zona sur era Southern Airways, una compañía especializada en vuelos cortos entre ciudades del sur. Muchas de estas rutas no serían viables a día de hoy debido a las mejoras en las carreteras, pero en la década de 1970 todavía era común volar estas breves rutas con aviones a reacción de tamaño mediano. Con este fin, Southern Airways operaba una gran flota de aviones a reacción diseñados para vuelos regionales cortos con hasta 100 pasajeros. La aeronave del vuelo 242 es un DC-931 de McDonnell Douglas, un avión de 6 años y medio de antigüedad. Este modelo de DC-9 fue uno de los más exitosos, llegando a fabricarse 662 unidades entre 1965 y 1982. A los mandos del vuelo 242 está William Bill Mackenzie, de 54 años, que acumulaba 19.380 horas de vuelo, incluidas 3.205 en este tipo de avión. Junto a él se encuentra el primer oficial Lyman Keel Jr., un joven piloto de 34 años que contaba con cerca de 4.000 horas de experiencia, aunque tan solo 235 en aviones DC-9. Completan la tripulación otros 2 auxiliares de vuelo que junto a 81 pasajeros hacen un total de 85 personas a bordo del vuelo 242. El tiempo en el sur de Estados Unidos esa tarde se estaba deteriorando rápidamente, como suele ocurrir durante los turbulentos meses de primavera. Los pronósticos emitidos temprano esa mañana habían advertido de tormentas eléctricas dispersas de intensidad moderada, aunque los pilotos no habían recibido actualización de estos informes desde hacía varias horas. A las 15:54, después del breve intercambio de pasajeros, el DC-9 de Southern Airways comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso hacia los 17.000 pies que tenían como primera altura objetivo. El copiloto Keel está a los mandos, mientras que el capitán Bill Mackenzie se encarga de las comunicaciones y de monitorear los instrumentos. Una serie de tormentas eléctricas severas se estaba materializando con extraordinaria rapidez en una zona que se extendía por el este de Alabama y hacia el noroeste de Georgia. Enormes nubes cumulonimbus se elevaron a alturas superiores a 40.000 pies. De hecho, se comenzaron a emitir alertas de tornado. Mientras los meteorólogos monitoreaban la situación en desarrollo, el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a emitir varios avisos SIGMET, información meteorológica significativa, en un esfuerzo por alertar a las aerolíneas sobre el peligro. Pero la tripulación del vuelo 242, ya en el aire dirección Atlanta, no tenía ninguna de estas informaciones. Solo contaba con el pronóstico general recibido hacía unas horas. Cuando despegó el vuelo 242, llovía sobre el aeropuerto de Huntsville, y no había forma de identificar visualmente las tormentas que pudieran azotar las zonas cercanas. Por ello, los pilotos planearon confiar principalmente en el radar meteorológico de a bordo. 2 minutos después del despegue, el radar comenzó a detectar una línea continua de tormentas eléctricas a unos pocos kilómetros de distancia, que se extendía en una larga línea a lo largo del noroeste de Georgia. Bueno, el radar está lleno de zonas con tormenta. Elige tú cuál atravesamos, no hay más opciones. Un par de minutos después, el controlador de Huntsville se puso en contacto con ellos. Southern 242. Tienen al frente una línea de tormenta de entre moderada y fuerte, con muchas precipitaciones, a aproximadamente 5 millas de su posición. Bueno, sí, bajo lluvia ya estamos. Sí, pero lo que tienen delante parece bastante peor de lo que están viendo ahora. Señalando el radar meteorológico, el primer oficial dijo:
Solo hay tormenta. No veo ningún agujero por el que escapar. Espera, puede que eso sí lo sea. Intenta pasar por ahí. En su primitiva pantalla de tan solo 2 colores, en la que tan solo podían elegir si preferían blanco sobre negro o negro sobre blanco, lo único que podían hacer era apostar a que algunas de las zonas que aparecían en la pantalla estuvieran libres de tormenta. Cuando el vuelo 242 despegó de Huntsville y se adentró en las nubes, la lluvia atenuó la señal, difuminando los límites entre las señales de radar y reduciendo su intensidad, lo que dificultaba distinguir entre un contorno oscuro y una zona libre de precipitaciones. Fue debido a esta falta de claridad que ambos pilotos cometieron un error fatal. Lo que interpretaron como un hueco entre las nubes de tormenta era en realidad la parte más pesada de la misma. Y hacia ella se dirigían. A medida que el vuelo 242 se hundía más en el mal tiempo, el controlador los llamó y les dijo: Southern 242, están en lo que parece ser la parte más dura ahora. ¿Cuáles son sus condiciones de vuelo? Estamos pasando por pequeñas turbulencias y diría que lluvia moderada. De acuerdo, no parece que al frente sea más fuerte. Mientras sea así, estaremos bien. Unos momentos después, el avión se adentró en una zona de fuertes turbulencias. La lluvia se intensificó y el avión comenzó a tambalearse. Allá vamos, aguanta, vaquero. Finalmente el vuelo 242 alcanzó su altitud de crucero de 17.000 pies. Mientras, las tormentas en el radar meteorológico seguían intensificándose. El sonido de la lluvia comenzó a ser mucho más fuerte. «Maldita sea, ¿quieres que intentemos rodearla?», dijo el copiloto Keel. De repente, enormes bolas de granizo comenzaron a impactar en el avión, rebotando contra el fuselaje y convirtiendo esta fase del vuelo en una banda sonora de grandes golpes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Seguimos por aquí o salimos? No sé cómo podemos seguir por aquí, Bill. El agujero libre de tormenta que querían haber visto en su radar minutos antes, el hueco que nunca existió, se había cerrado a su alrededor. Ahora estaban en medio de la tormenta y no encontraban escapatoria. Southern 242, desciendan y mantengan 140. El vuelo era tan corto que ya era hora de abandonar la altitud de crucero de 17.000 pies. Los pilotos redujeron la potencia del motor hasta el ralentí y el avión comenzó a descender a través de la incesante lluvia. Si el corto vuelo entre Huntsville y Atlanta estaba siendo una pesadilla para el vuelo 242 debido a la gran tormenta, el calificativo para lo que se avecinaba no podía ser otro que el del mismísimo infierno. Mientras el vuelo 242 descendía a través de la tormenta torrencial con los motores al ralentí, la concentración de agua en el interior de los motores se volvió tan grande que su potencia de salida no podía satisfacer la demanda. Con cada pizca de energía sobrante utilizándose para derretir el hielo y evaporar el agua, las velocidades de rotación de los motores cayeron por debajo del umbral necesario para mantener en funcionamiento los generadores eléctricos, y el avión perdió abruptamente toda la energía eléctrica. Las luces de la cabina se apagaron, los paneles de instrumentos de los pilotos se fundieron en negro y las grabadoras de vuelo dejaron de grabar. Pasaron 36 segundos suspendidos en la oscuridad antes de que el primer oficial Keel acelerara lo suficiente para que los generadores volviesen a funcionar y se restableciera la energía eléctrica. Las luces y los instrumentos volvieron a encenderse, y la grabadora de voz en la cabina captó a Keel diciendo: lo recuperé, Bill, lo recuperé por fin. Mientras tanto, el granizo continuaba impactando contra el parabrisas del DC-9, causando una enorme telaraña de grietas que serpenteaba por todo el cristal exterior. Mientras los pilotos luchaban por recuperar la altitud que habían perdido en los últimos minutos, los motores del DC-9 comenzaron a dar sobretensiones.
Una sobretensión ocurre cuando el flujo de aire a través de un motor a reacción invierte momentáneamente su dirección, generando pequeñas explosiones. En el vuelo 242 se produjo una reducción de temperatura en las etapas de baja presión del compresor debido a la ingestión de agua y hielo en esta parte de cada motor. Cuando los pilotos aceleraron los motores para restablecer la energía eléctrica, la relación de presión se hizo aún mayor. El pico de presión resultante dobló las aspas del compresor hacia adelante, dañándolas gravemente. Este daño a las aspas hizo que los motores comenzaran a agitarse y a temblar mientras aceleraban para intentar recuperar altitud. Cuando este daño a las aspas ocurre, hay que desacelerar para no generar daños aún mayores en los motores, contrariamente a lo que los pilotos estaban haciendo en este caótico vuelo. Antes de que los pilotos pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando, el aumento del flujo de combustible a través de los motores ya dañados provocó un sobrecalentamiento inmediato. Los componentes de aluminio se derritieron rápidamente esparciendo restos por todas las secciones del compresor. En menos de un minuto, ambos motores quedaron gravemente dañados. El motor izquierdo no gira. Acto seguido, el capitán le comunicó al control de tráfico aéreo: nuestro motor izquierdo se ha parado. Los sistemas eléctricos comenzaron a fallar nuevamente, incluido el transpondedor del avión, que transmite datos sobre su identidad y ubicación. El capitán Mackenzie cogió el intercomunicador para informar a los auxiliares de vuelo sobre la emergencia, pero solo atinó a decir «Sandy», antes de que Keel le interrumpiera con noticias aún más terribles. «Dios mío», dijo, «el otro motor también está fallando». Atlanta, necesitamos vectores para el aeropuerto más cercano pasando por áreas deshabitadas. Hemos perdido ambos motores. Southern 242, continúe con el rumbo actual hacia el sureste y contacte con 126.9. Desde allí tratarán de llevarlo hasta Dobbins. La base aérea de Dobbins tenía una pista larga y estaba más cerca que Atlanta, lo que la convertía en una buena opción para un aterrizaje de emergencia. Y por coincidencia, también era donde había estado destinado el primer oficial Lyman Keel cuando estaba en el ejército. Mientras tanto, los pilotos intentaron completar rápidamente la lista de verificación para reiniciar los motores. Pero 6 segundos después, con los motores aún totalmente apagados, el avión perdió toda energía eléctrica por segunda vez y las cajas negras dejaron nuevamente de grabar. Durante los siguientes 124 segundos, el avión planeó en un continuo descenso sin potencia, y las decisiones de los pilotos quedaron envueltas en un halo de misterio. Por alguna razón, en lugar de continuar en línea recta hacia Dobbins, los pilotos hicieron un giro de 180 grados a la derecha para regresar por donde habían venido. Después de 2 minutos sin energía, los pilotos pusieron en marcha la unidad de energía auxiliar, el generador de respaldo del avión, y el sistema eléctrico volvió a la vida. Gire a la derecha rumbo 100, hacia Dobbins para aproximación directa a la pista 11. Su posición es 20 millas al oeste de Dobbins en este momento. Después del misterioso cambio de rumbo, Dobbins estaba a 32 kilómetros de distancia y el avión tan solo volaba a 6.900 pies de altura. No había forma de llegar al aeropuerto a menos que pudieran volver a poner en marcha uno de los motores. Los siguientes minutos transcurrieron con varios intentos de rearrancar los motores y comunicaciones continuas con el controlador verificando la distancia hasta Dobbins. El DC-9 seguía planeando y descendiendo. Los pilotos configuraron el avión para el aterrizaje y preguntaron por las condiciones meteorológicas en la base aérea. La respuesta del controlador les hizo darse cuenta de que era imposible llegar. Southern 242 aún están a 27 kilómetros de la pista y vuelan muy bajo. Necesitan al menos un motor para llegar hasta aquí. De acuerdo. ¿Hay algo entre donde estamos y Dobbins? El controlador les habló del aeródromo de Cartersville, un pequeño aeropuerto público situado en lo alto de una colina.
pero igualmente les quedaba lejos para la altura que llevaban. Tal y como estamos, creo que debemos de buscar un campo despejado para intentarlo. ¿Por qué no me buscas una carretera, Bill? Mira, allí delante, parece una autopista y sin tráfico. La carretera en cuestión era un ramal de la State Highway 92, una carretera rural de 2 carriles que atraviesa la pequeña ciudad de New Hope, en Georgia. En New Hope, algunos residentes se habían refugiado bajo tierra debido a una alerta de tornado. Otros seguían con sus quehaceres. Pero desde luego que nadie podría haber imaginado que su comunidad estaba a punto de convertirse en una pista de aterrizaje improvisada. A bordo del avión, el primer oficial Kill se alineó con la autopista y extendió el tren de aterrizaje. Dios mío, Bill, espero que podamos lograrlo. Lo tengo, Bill, lo tengo ahora, lo tengo. ¡Hazlo aquí mismo, ahora! En ese momento, el ala izquierda comenzó a rozar varios árboles a lo largo de la carretera, pero el avión se mantuvo recto. El roce se transformó en golpes que derribaban árboles a medida que volaban a más baja altura sobre la estrecha autopista. Una vez en el suelo, ambas alas comenzaron a golpear postes de electricidad. ¡Mierda!, exclamó alguien. Esta sería la última palabra que captaría la grabadora de cabina. Irremediablemente, el ala izquierda se acabó partiendo en uno de los choques, haciendo que el avión se desviara violentamente hacia el costado de la carretera. El DC-9 patinó directamente hacia una gasolinera, lo que provocó una explosión masiva. Los restos del avión continuaron a través de varios terrenos particulares y se adentraron en un bosque. Las alas y la cola se desprendieron y el fuselaje se partió en 5 pedazos. A pesar de la violenta ruptura, aproximadamente la mitad de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al choque inicial. Pero su lucha estaba lejos de terminar. En las secciones central y de cola, las llamas de los tanques de combustible rotos penetraron en la cabina incluso antes de que el avión se detuviera, provocando una bola de fuego que destrozó el pasillo sobre las cabezas de los pasajeros. Ahora, ese mismo fuego amenazaba con vencer a cualquiera que no pudiera escapar rápidamente de los restos destrozados. Finalmente, 63 de las 85 personas a bordo fallecerían en este accidente. En tierra, el saldo también fue alto. 9 residentes de New Hope, incluidos 7 de una misma familia, murieron en el acto cuando el avión chocó contra sus coches fuera de la gasolinera. ¿Qué había pasado? Ese mismo día, los investigadores de la NTSB se reunieron en el lugar, donde se encontraron con un accidente sin precedentes en la historia de la aviación. Desde la introducción de los aviones a reacción en 1952, nunca antes un avión de pasajeros había sufrido una pérdida total de potencia en todos sus motores. La investigación se centraría en las condiciones meteorológicas que el vuelo 242 encontró sobre Georgia esa tarde. Al cotejar las observaciones meteorológicas realizadas en las inmediaciones de la trayectoria del vuelo 242, la NTSB pudo determinar que el desafortunado DC-9 voló en medio de una tormenta que solo podía describirse como torrencial. El granizo, del tamaño de pelotas de tenis, fue lo suficientemente fuerte como para romper el parabrisas y abollar el fuselaje. ¿Podrían haber dañado también los componentes internos de los motores? Sorprendentemente, la respuesta fue negativa. Ni las aspas del ventilador ni las del compresor mostraban signos de daños por granizo. En cambio, los motores habían sido destruidos desde dentro por una sobretensión incontrolada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable de este accidente fue la pérdida total y única de empuje de ambos motores mientras la aeronave se adentraba en una zona de fuertes tormentas eléctricas. La pérdida de empuje fue causada por la ingestión de grandes cantidades de agua y granizo, que en combinación con el movimiento de la palanca de empuje, provocaron un grave estancamiento y daños importantes en los compresores de los motores. La NTSB también incluyó estos factores contribuyentes:
la falla del sistema de despacho de la compañía para proporcionar a la tripulación de vuelo información actualizada sobre condiciones climáticas severas relacionadas con la ruta de vuelo prevista para la aeronave. La confianza del capitán en el radar meteorológico para penetrar en áreas de tormenta eléctrica y las limitaciones en el sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación que impidió la difusión oportuna de información climática peligrosa en tiempo real a la tripulación del vuelo. Los asistentes de vuelo a bordo fueron Catherine LeMoine Cooper como asistente de vuelo principal y Sandy Purwall segunda asistente de vuelo. La NTSB señaló en su informe que a pesar de que la tripulación de vuelo no se comunicó con la tripulación de cabina durante la secuencia de emergencia, los auxiliares de vuelo por iniciativa propia informaron y prepararon a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia mientras el avión planeaba. Los auxiliares de vuelo actuaron de manera encomiable al iniciar una sesión informativa de emergencia exhaustiva para los pasajeros con el fin de protegerlos y en preparación para un aterrizaje forzoso. Esto contribuyó positivamente en el número de sobrevivientes. Sandy Purl, segunda asistente de vuelo, escribió el libro «Estoy viva», que hablaba sobre la experiencia. En su libro, cuenta la historia del accidente y habla del estrés por incidentes críticos en la industria de la aviación. ...13 de enero de 1982... Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, Washington, Estados Unidos. Son las 2 de la tarde. El aeropuerto lleva cerrado al tráfico aéreo 1 hora por la nieve acumulada. Solo hay una pista activa, así que hasta que no se termine de limpiar, los aviones no podrán salir ni aterrizar. El vuelo 90 de Air Florida es uno de los que espera. Prevén que salga con más de 1 hora de retraso. El avión es un 737-200 que llegó de Miami hace algo más de 1 hora. Su destino final es el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale, en Hollywood. El capitán al mando es Larry Whitton, de 34 años. Hace 2 años que consiguió ascender a capitán y acumula 8.300 horas de vuelo, 1.700 de ellas en aviones 737. Le acompaña el primer oficial y copiloto Roger Pettit, de 31 años y muy poca experiencia. Lleva tan solo 1 año volando aviones comerciales. Anteriormente, pilotó cazas para el ejército estadounidense. Junto a los pilotos viajan otros 3 miembros de la tripulación y 74 pasajeros. En total, 79 personas a bordo del 737. Mientras esperan, los equipos de mantenimiento del aeropuerto están aplicando líquido anticongelante a las alas de los aviones. Lo hacen a presión. Durante este tiempo de espera, todos los aviones han quedado con parte de sus alas congeladas. El vuelo 90 de Air Florida ha sido uno de los primeros en recibir el anticongelante y ahora sigue a la espera de que reabran el aeropuerto. La temperatura es de -4 grados centígrados. Por fin, 1 hora después, reciben el aviso desde la torre de control. El aeropuerto vuelve a estar abierto. Mientras hacen cola esperando su turno para despegar, se produce la siguiente conversación. Capitán, parte de mi ala vuelve a estar congelada. ¿Deberíamos salir de la fila y volver a echar anticongelante? La mía está igual, pero ya llevamos un buen retraso. Salir y volver a echar el anticongelante nos puede suponer 1 hora más. Escucha, tengo una idea. Fíjate en lo que voy a hacer. En ese momento, el capitán se acercó todo lo que pudo al avión que circulaba delante de ellos. Su idea era utilizar el aire caliente que salía de los motores del avión que tenían delante. En parte funcionó. Los dos miraban por sus ventanillas asombrados viendo cómo la nieve acumulada se derretía y se movía hacia la parte de atrás de las alas. Un rato después, a las 15:38, reciben autorización para despegar. Mientras ruedan hacia la pista asignada, realizan varias comprobaciones estándar. Lo hacen de manera tan automatizada que cometen un grave error. Los pilotos, acostumbrados a volar en un clima mejor al de hoy, pasan por alto que el sistema antihielo está apagado.
Son las 15:57 y el avión ya se encuentra en la pista 36. Comienzan su carrera por la pista de despegue. El copiloto está a los mandos. Mientras avanzan por la pista, el copiloto ve que el EPR llega hasta el punto establecido, pero nota que el avión va falto de potencia. Cuando el EPR llega a la marca establecida por los pilotos, los motores deberían de estar empujando al 100% de su rendimiento. En este caso, no era así. Mientras lo discutían, el avión seguía acelerando. Varios segundos más tarde, alcanzaron la velocidad de rotación y el copiloto comenzó a elevar el avión. Habían necesitado muchos más metros de lo esperado para alcanzar la velocidad indicada para elevarse. Cuando llevaban tan solo unos segundos en el aire, se activó el sistema de aviso de entrada en pérdida. Los mandos no paraban de vibrar mientras el capitán daba indicaciones a su copiloto. No llevaban ni 4 minutos en el aire cuando el avión empezó a caer. No eran capaces de volver a elevarlo. El capitán metió máxima potencia, pero lo hizo demasiado tarde. A las 16:01, el 737 impactaría con su parte trasera contra el puente situado sobre el río Potomac, que en esos momentos estaba totalmente helado. El vuelo 90 de Air Florida partió el hielo y comenzó a hundirse en las gélidas aguas. Después del impacto se produciría una de las escenas de rescate más angustiosas jamás vistas. Un sobrecargo y 5 pasajeros consiguieron salir del avión antes de que se hundiera. Había que actuar rápido o morirían congelados. Varios de ellos tenían brazos, piernas y costillas rotas, por lo que su movilidad era muy reducida. Toda la gente se agolpó alrededor del río, pero nadie se atrevía a lanzarse para ayudar. La temperatura del agua podría hacer que cualquiera acabara ahogado. Uno de los supervivientes acabó ahogándose delante de todos los presentes. Mientras, un helicóptero de rescate consiguió sacar uno a uno a los 4 primeros. La última persona que quedaba por salir de las gélidas aguas, una mujer que había perdido a su hijo y su marido en el accidente, no pudo agarrarse al flotador que el helicóptero le lanzó para sacarla. Estaba muy mal herida. Parecía que iban a asistir a un segundo ahogamiento, pero en ese momento uno de los presentes decidió lanzarse al agua para rescatarla. Finalmente, 5 de las 79 personas que viajaban en el vuelo 90 consiguieron salvarse. Además de los 75 fallecidos en el avión, 4 personas que circulaban por el puente murieron aplastadas por el avión en el primer golpe. ¿Qué había pasado? ¿Hubo algún problema en los motores para que el avión no consiguiera mantenerse en el aire? La investigación, llevada a cabo por la NTSB, descubrió varios errores graves cometidos por los pilotos que llevaron al vuelo 90 de Air Florida a la catástrofe. El primero fue la invención del capitán para remover el hielo y la nieve de las alas acercándose al avión que tenían delante. Efectivamente, consiguieron derretir la nieve acumulada en las alas, pero no pensaron que todas esas gotas de nieve y hielo descongelado acabarían en la parte trasera de las alas, volviendo a congelarse allí de manera mucho menos uniforme. El segundo error, que fue clave en el accidente, fue no activar el sistema antihielo. Este sistema hubiese evitado que se congelara un sensor ubicado en el motor que mandó un dato erróneo a la cabina indicando que los motores habían llegado al máximo de potencia cuando realmente no estaban ni al 70%. En ese momento los pilotos dejaron de acelerar y por eso les costó tanto elevarse y mantenerse en el aire. Aunque los 737 están diseñados para poder despegar con un solo motor, la nieve acumulada en las alas hizo que un 70% de empuje no fuera suficiente para poder mantenerse en el aire.
Según los investigadores, si el capitán hubiera metido máxima potencia 10 segundos antes, muy posiblemente se hubieran salvado. Una de las recomendaciones más importantes dictadas tras la finalización de la investigación fue que el líquido anticongelante se diera a los aviones mucho más cerca de la pista de despegue, para evitar así que las alas se vuelvan a congelar mientras esperan su turno.